bien, seguimos aquí. Gracias por los mensajes que recibo desde Zamora Chinchipe. Dicen, un llamado a las autoridades de salud para que fumiguen los solares vacíos. Hay muchos zancudos. Gracias y excelente programa. Gracias a usted por estar en nuestra sintonía, por estar con su televisión pública, ¿verdad? Ahora otro invitado. Se trata de Carlos Vaca Mancheno. Él fue el presidente de la Comisión 30S. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque cíclicamente aquí en el Ecuador volvemos a decir que lo del 30S fue toda una pantomima prácticamente. Fue un show armado, no sé por qué. Nosotros que estuvimos, porque hablo en plural porque estuvimos aquí, fuimos invadidos por una muchedumbre de gente que entró, que rompió instalaciones del canal, se llevaron cosas, quisieron invadir y romper propiedad que es de todos y todas los ecuatorianos. Bueno, yo puedo decir que no fue absolutamente una pantomima, que fue un hecho real, pero fue real también que el presidente fue secuestrado, que estaba preso en el hospital de la policía y que estaba bajo amenaza de muerte. Pero mucho más sabe Carlos Vaca Mancheno, quien, presidiendo la comisión del 30S, revisaron junto a otros comisionados, pues todos los documentos involucrados. Buenos días, Carlos, qué gusto Gracias, estés Giovanna, aquí. buenos días. Hablemos pues del 30S. Bueno, a ver, a mí me parece que aquí hay una intencionalidad política, evidentemente, en tratar de ocultar lo que ocurrió, lo que el país vio el 30 de septiembre, lo que el país vivió. Ahora, cuando nosotros fuimos designados como miembros de la comisión, nosotros tomamos algunas fuentes como para poder sistematizar la información y poder llegar a conclusiones. Y nuestras fuentes fueron testimonios directos, es decir, nos reunimos con las personas que estuvieron en los hechos, que participaron en el operativo militar, que estuvieron en el hospital, a actores políticos, periodistas, etc. Una segunda fuente fueron los documentos, es decir, por el decreto nosotros pudimos acceder incluso a documentos que estaban o siguen estando como calificados de secretos o reservados. Y una tercera fuente fue todos los audios y videos que se pudieron recolectar, incluso con la ayuda de la propia ciudadanía. Ahora, todo este contexto, ¿qué fue lo que nos ha permitido confirmar? A ver, nos permite confirmar primero que antes del 30 de septiembre hubo un proceso de preparación, hubo un proceso de generación de un malestar. En esta generación del malestar, lamentablemente, los medios de comunicación colectivo ciertos medios de comunicación colectivo, privados especialmente, jugaron un papel esencial, porque le daban a la opinión pública, le daban la idea de que el tratamiento de la ley de la LOCEP era un tratamiento de la ley que iba a conculcar derechos, que les iba a quitar derechos. Y adicionalmente se empezó todo un sistema de desprestigio del gobierno, por ponerlo de alguna forma, de deslegitimación del gobierno, en el que se le decía que era un gobierno comunista, que era un gobierno chavista, que era un gobierno castrista. Es decir, se empezó todo un proceso de tratar de deslegitimar al gobierno y adicionalmente con los medios de comunicación se produce ya una cuestión sistemática de desprestigio y una cuestión sistemática de generación de estas condiciones. Esto está documentado. Hay una enorme cantidad de notas de prensa que nosotros sistematizamos y analizamos. Esto está perfectamente comprobado. Y obviamente antes del 30 de septiembre también no hay que olvidar que, por ejemplo, el señor Acacho le quiso declarar pidió que se le declare mentalmente incapacitado al presidente de la República para gobernar. Pachacutic o cierto sector indígena, más que Pachacutic, cierto sector indígena le propone al señor Palacios, que era de la Junta Cívica de Guayaquil, le propone un golpe de Estado. El señor Palacios lo declara, incluso hace una declaración pública, dice: sí, yo recibí una propuesta del sector indígena de dar un golpe de Estado, de dar una solución final y contundente al gobierno de Correa. Gutiérrez haciendo declaraciones una semana antes del 30 de septiembre, Mary Zamora tomándose la Asamblea Nacional, cuando quienes conocemos la Asamblea, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir en Quito y conocer la Asamblea, sabemos que es un edificio infranqueable y de pronto la policía no puede controlar
y deja que se tomen el edificio. El video que dice, entra con tu gente. Entra con tu gente, ven, pasa, sí, ñaño, aquí nos están... y después, obviamente, los hechos que ocurren el 30. Y la mañana en Ecuavisa, cuando Galo Lara dice claro, que... ya los hechos del 30 son terribles, ¿no? Es decir, ya los hechos del 30, el señor Alfredo Pino Argotti en la mañana, el presentador de noticias de Ecuavisa, diciendo que lo más democrático sería disolver la asamblea y lo más democrático sería llamar a la muerte cruzada. El señor Lara diciendo que el presidente Correa ya está preparando maletas para irse del país. La microondas de Teleamazonas, una hora antes. Nosotros tuvimos la declaración de testigos y de periodistas, Giovanna, que recibieron, y de periodistas de Teleamazonas inclusive, que recibieron la llamada de los policías diciendo, manden cámaras porque nos vamos a tomar el cuartel a las 6 de la mañana del día 30 de septiembre. Es decir, eso no fue un asunto espontáneo, no fue una protesta, no, todo estuvo preparado. Un complot se llama, ¿no? Y tan Digo, pronto, la palabra, ¿no? Claro, y tan pronto, Giovanna, empiezan los hechos, se toman todo esto televisado en vivo y en directo a nivel nacional. Tan pronto ocurren esos hechos, empieza a producirse ya un dominó de estas acciones programadas para generar justamente la desestabilización en la que hay el gobierno. Se toman en la Asamblea, se toman el aeropuerto, se tratan de tomar el Ministerio de Defensa, se toman el puente de la Unidad Nacional. Aíslan al vicepresidente en Guayaquil. Al vicepresidente no le permiten aterrizar en Quito, lo dejan en Guayaquil, lo dejan en Guayaquil. En el hotel, ahí empaquetado. Ahí en el Hotel Colón, por si acaso, ¿no es cierto?, con el control de la Marina. Ahí también nosotros descubrimos cosas interesantes respecto de la posición patriótica de algunos de los marinos y de la posición no tan patriótica de algunos otros. Bueno, ahí estuvo pues realmente todo desplegado. Después, el secuestro del presidente, la violencia con la que el presidente es recibido, maltratado, es asfixiado, después el edificio es rodeado por los golpistas. Francotiradores en la azotea. Francotiradores en la azotea, o sea, ciudadanos que van a rescatar al presidente, que van a demostrarle el apoyo al presidente, que son recibidos a gas, a piedra, a palo, a bala. Bueno, casi la mayoría de los comandos provinciales levantados, en la ciudad de Ambato hechos gravísimos, en la ciudad de Babahoyo hechos gravísimos, en la ciudad de Ibarra hechos gravísimos. O sea, en la Tacunga se toman las gobernaciones, sí. En Chimborazo se toman la gobernación, en Tungurahua agreden al gobernador, en Imbabura tratan de ir al cuartel de las fuerzas motorizadas, blindadas del ejército, van oficiales de policía a decirles a los militares, únanse a la protesta, es decir, se revienta una posición de complot, de conspiración, se hace evidente el 30 de septiembre, y después lo que pasa en la tarde. Tratan de tomarse los medios públicos, agreden a periodistas, se meten en las instalaciones del canal. Claro. Es decir, toda la violencia que vivió el país, no provocada por el presidente, sino provocada por este estado en el que ya se había calentado previamente la conciencia y la opinión pública, se convierte pues en un hecho que termina con 5 muertos, con más de 200 heridos. Si no hubiese sido un secuestro, no iban a haber un rescate. Pero con obviamente, fuerzas especiales y con balas y con asesinatos de la gente de inteligencia. Si es que, o sea, pero por favor, si es que el presidente no estaba secuestrado y él podía libremente salir y entrar del hospital cuando él le hubiese provocado entrar y salir del hospital, entonces, ¿por qué cuando van los militares a sacarlo al presidente del hospital son recibidos a bala, pues? Así es. ¿Por qué cuando el presidente de la República está encerrado en su habitación se reciben en los ventanales de la habitación del presidente disparos? Y él me dice, están queriendo bajar del techo para ingresar. Mira, Giovanna, y además, Giovanna, a ver, ¿qué persona objetivamente puede decir que porque el presidente de la República tenía un teléfono celular o se pudo comunicar con la prensa denunciando lo que le estaba ocurriendo, el presidente no estaba secuestrado? ¿A qué persona se le puede ocurrir eso? Yo siempre les he puesto el ejemplo, volviendo a mis épocas de docente universitario en materia penal. Decía, vamos a suponer que le secuestran a una persona y en el ropaje de la persona hay un teléfono celular y desde el teléfono celular llama y dice, vean, estoy secuestrado. Auxilio, estoy acá, ayúdenme, avísenle a mi papá, avísenle a mi mamá.
Llega la policía, les captura a los secuestradores y los secuestradores en el juicio dicen, la señora no estuvo secuestrado porque tenía un teléfono celular. Entonces, como se podía comunicar, no estaba secuestrado. O sea, ¿a qué persona se le puede ocurrir esto? Y además, si es que él no estaba secuestrado, ¿por qué cuando el operativo militar se despliega? Y fíjese lo que el propio operativo demuestra cuando se leen los documentos, que están incluso algunos de ellos desclasificados. ¿Cuál era la intención de las Fuerzas Armadas al momento de armar el operativo? Era, de alguna manera, disuadir con la presencia militar, con lo que se llama ellos del principio de masa, con un grupo numeroso de militares que llegaban en camiones armados, solamente una pequeña parte, no todos, otros iban con escudos antimotines, es decir, se trataba de un operativo. Iban a la guerra, iban a un operativo en el cual lo que se esperaba era que vean llegar un grupo voluminoso de militares, de los cuales solamente un pequeño grupo, no más de 100, estaban armados, y que eso iba a disuadir, iba a permitir que la reacción sea, bueno, si están viniendo estos, mejor retirémonos. Y dejemos que el presidente... ¿Cómo les reciben? Les reciben a bala. A bala. Se producen muertos, se producen heridos graves. Ahí está el mayor Alex Guerra, que vive en Estados Unidos tratando de recuperar la movilidad de su pierna, de su cuerpo. Está Juan Pablo Bolaños, está Froilán Jiménez, en vivo y en directo. Perdóneme, está el otro soldado, el soldado Panchi, está el soldado Cortés. Panchi ejecutado, ¿no? Porque además es con el mecanismo de una ejecución extrajudicial. Así es. Les cosen a bala sin darles oportunidad de defenderle, les cosen a bala. El otro soldado que muere, el soldado Cortés, era uno de los soldados que formaban parte de la compañía, de una compañía creo que de telecomunicaciones, de radiocomunicaciones, que fueron desarmados al 30S, que fueron solo con cascos, y que tan pronto llegan a la zona, reciben un disparo de la zona alta del hospital y le matan. Es decir, a ver, yo creo que ahí la razón ya no pide fuerza. Sí, sí. O sea, quienes políticamente quieran decir que aquí no hubo nada, que aquí no pasó nada, que aquí no hubo secuestro, bueno, ya realmente no podemos meternos en el espíritu y en el alma de esa gente para tratar de hacerles reflexionar. Pero la razón no pide fuerza, lo que el país vio fue un acto criminal. Y Giovanna, quiero aprovechar a propósito de esto un mensaje chiquitico. Hoy justamente se conmemoran 20 años de la guerra del Cenepa, la última guerra, la última confrontación, conflagración armada, en la que una parte importante del país puso en manos de las Fuerzas Armadas la integridad y la soberanía de nuestro territorio. El 30 de septiembre, una parte de esas Fuerzas Armadas reaccionó. La gran mayoría de las acciones que desarrolló Fuerzas Armadas, más allá de las demoras y los tiempos y de los condicionamientos, fue una respuesta orgánica en defensa de la democracia. A mí me parece inconcebible que a esta altura el general González, después de haber sido jefe del Comando Conjunto, después de haber comandado el operativo de rescate, con una cuestión semántica ponga en duda de que el presidente no estuvo secuestrado. Yo creo que eso desdice lamentablemente de la seriedad con la que nosotros habíamos habíamos considerado al general y nos habíamos reunido con él. Pero saludar en este día a las Fuerzas Armadas, porque en ese momento, el 30 de septiembre, cumplieron su misión de defender la Constitución y de subordinarse al poder político del presidente de la República y del gobierno constituido. Y hoy están festejando una fecha gloriosa de hace 20 años. Gracias a Carlos Vaca Mancheno, expresidente de la Comisión 30S. Importantísimas las declaraciones y las aclaraciones. Y saludar, sí, a las Fuerzas Armadas que hace 20 años se pararon duro y finalmente resolvimos este conflicto que nos dejaba con esa famosa herida abierta por tantos años, ¿verdad? Nosotros seguimos con la información y les cuento que la imprudencia al conducir con exceso de velocidad en piso mojado causó un accidente en Tena del que afortunadamente no hubo consecuencias fatales. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Juan Sarmiento nos explica.